bienvenidos al capítulo número 8 de nuestra sección de peón a rey, partidas decisivas. En el día de hoy traemos una de las partidas que sirvieron al campeón del mundo actual, Dinh Liren, para conseguir su tercera y definitiva norma de Gran Maestro allá por el año 2009. Cabe destacar que ese torneo, el del Campeonato de China de 2009, participaban 12 jugadores, entre los que se encontraban, además del propio Dinh Liren, Bu Xianxi y Nia Hua. De los 12 jugadores, Dinh Liren era el número 11 en el ranking con 2.495, si mal no recuerdo, y consiguió quedar campeón en solitario en la clasificación final. Una verdadera barbaridad lo que hizo Dinh Liren allá por el año 2009. Bueno, como decíamos, en esta partida Dinh Liren lleva las blancas y se enfrenta al gran maestro Nia Hua, que lleva las negras. La partida comenzó con D4, caballo F6, caballo F3, G6, planteando una defensa india. Y Dinh Liren continúa con C4. La idea, como siempre, es controlar el centro y preparar para un rápido enroque corto. Alfil G7 por parte de las negras, que ya lo tienen todo para su enroque corto. Y Dinh Liren continúa con caballo F3. Hasta aquí siempre la línea teórica. D5 juega las negras. C por D5. Podría haber hecho E3. Pero Dinh Liren dice que capturo el peón para que te vengas con caballo y dejo vía libre a mi alfil por si luego posteriormente quiere irse a F4 o a G5. Las negras continuaron con caballo por D5 y Dinh Liren se lanza a controlar el centro con E4. Caballo por C3, B por C3. Y tras este intercambio de piezas, las blancas han quedado con un magnífico centro y los alfiles que no tienen nada de obstáculos para salir cuando así lo deseen. Conscientes de esto, las negras se lanzan con C5 con ideas de romper el centro. Obviamente no se puede capturar D por C5 porque vendría alfil por C3 dando jaque y capturando la torre, y supondría prácticamente la derrota de Dinh Liren, cosa que un jugador de prácticamente 2500 no va a caer en esos fallos. Y las blancas responden con torre B, torre B1. La idea es más adelante atacar B7, evitar posibles avances del peón de B y evitar, como decíamos, ese doblete. Enroque corto por parte de las negras. Alfil E2. Una de las opciones en este punto, si nos paramos a analizar, podría haber sido hacer alfil E2, E3, tal vez C4, pero bueno, alfil C4 hubiera venido probablemente E6 o caballo C6, pero en este momento, como decíamos, Dinh Liren se decantó por la que, como podemos ver en el módulo, es la mejor opción para la blanca, alfil E2. Tras alfil E2 de la blanca, siguió a esta jugada caballo C6. La idea va a ser, como no puede ser otra, presionar en D4 para, cuando así lo considere oportuno, lanzar esa captura de peones con idea de romper el magnífico centro que tiene la blanca. Pero Dinh Liren, consciente de ello, avanza su peón a D5, atacando el caballo de C6, a lo que las negras deciden jugar caballo E5. En esta posición, tras D5 de la blanca, podríamos haber pensado qué pasaría si las negras hubieran capturado alfil por C3. El módulo, dentro de las opciones, como podemos ver, considera alfil C3 no muy buena para las negras, ya que vendría alfil por B2, alfil por B2, dama por B2
y caballo D4, que llegaremos a un intercambio en la que no es la mejor opción para las negras. Bueno, la partida continuó, como decíamos, con caballo E5. La idea, pues, como no puede ser otra, luchar por controlar el centro, intentar destrozar por parte de las negras ese fuerte control del centro que tienen las blancas ahora mismo. Cabe destacar que Diliren era un chavalillo en comparación con todos los mastodontes ajedrecísticos a los que se estaban enfrentando varios jugadores, entre ellos de 2700. No perdió ni una sola partida con ninguno de sus rivales y no se achantó ante un rival que le sacaba más de 200 puntos de elo. Caballo por E5, alfil por E5 y torre C3. La idea de torre C3 es hacer presión, como decíamos, en C3 y hacer que el alfil vaya a venir por A3 con idea de controlar la diagonal que en este momento ocupan peones como C5 y E7. La dama negra se coloca en D6 con idea de, como decíamos, buscar una buena casilla. Quién sabe si para más adelante venir con E6 y promover ese intercambio de piezas. Pero la partida, como decíamos, continuó dama D2. ¿Qué tiene de particular dama D2? Pues, como no puede ser otra, entrar por H6, que ha quedado ahora mismo desprotegido por parte de las blancas. Y bueno, la partida continuó con E6, como decíamos, y Diliren se lanza a por el alfil de casillas negras. Obviamente no puede entrar en una captura ni de F4 porque perdería material, ni de C3 por la misma razón, y decide retirarse a G7. Tras alfil G7, las blancas apuntalan con gran acierto el centro mediante la jugada peón C4. E5 juegan las negras con idea, como decíamos, de intentar desestabilizar ese centro, pero Diliren no se achanta y se lanza a F5. Vamos a intentar dejar una columna semiabierta en el enroque de las negras y, como veréis, el ataque es bastante interesante el que lanza Diliren. F5 siguió G por F5, E por F5, alfil por F5 y enroque. Hemos conseguido mantener un centro bastante fuerte, hemos dejado al rey a buen recaudo, protegido, y la torre de F ha quedado en una columna semiabierta. Alfil G6 jugaron las negras y fijaos que ahora se ve claramente la idea que tenía Diliren en su momento con colocar la torre en B3, como decíamos. El plan era venir con C3 a C4 y dejar vía libre en la tercera fila para que la torre, cuando así lo estimara oportuno, viniera a casillas como F3, G3 o H3. Diliren se lanza el ataque con H4. La idea, como no puede ser otra, es atacar esa pareja de alfiles que sirven de protección al rey, ya que el peón de G no está. H5, Niahua intenta proteger a su rey de ese avance del peligroso peón, como decía Jaime Santos. H4 para H5, su nick en chess.com. H4 para H5 hubiera sido mortal para las negras, pero tras H5 Diliren se lanza al ataque directamente. Quién sabe si el plan puede ser alfil por H5, alfil por H5 y sacaríamos un peón. Obviamente no puede venir F6 porque caería el alfil de G6 y las negras juegan E4. La idea de E4 va a ser dejar vía libre el alfil de casillas negras y venir, entre otras casillas, a D4 dando jaque al rey. Pero bueno, a esto Diliren juega
alfil por h5, como decíamos, intentando abrir el ataque lo máximo posible. Y tras alfil por h5, las negras son conscientes de que su situación se está tornando bastante delicada, vienen con torre a e8. La idea de torre a e8 es, como decíamos, venir a la casilla e5 para intentar atacar al mismo tiempo a la dama y al alfil de casilla blanca. A esta jugada la negra en la partida continuó con alfil e2. Bueno, pues si te vas a venir o si planeas venirte a e5, diría Diliren, yo antes de nada me vengo con mi alfil de casilla blanca a la casilla e2. Niehua juega dama e7. La idea es, bueno, ya nos hemos quitado el alfil de casilla blanca, esa amenaza está fuera, vamos ahora a intentar quitar a la dama, aunque salgamos un poco mal parado, como se suele decir, del mal el menos. Las blancas jugaron h5. ¿Que tú me quieres cambiar la dama? Vale, me la vas a cambiar, pero yo te voy a echar a tu pareja de alfiles. Y fijaos que el alfil de casilla blanca obviamente no le interesa capturar el peón de h5 por la pérdida de material, bastante sustancial, y se va a tener que venir a h7, perdón. Tras alfil h7 viene torre g3. Como diría el gran youtuber chileno Chestor, decía, el negro huele a gladiolo ya. Bueno, un saludo a Chestor si ve este vídeo. Tras torre g3 vendría la jugada dama por g5, alfil por g5, y aquí tenemos que pararnos a ver la posición muy complicada que tienen las negras. Los dos alfiles tienen mayor actividad que los de color negro porque están directamente atacando al enroque. En cambio, los negros están defendiendo a su rey como pueden. El peón de h5 va a ser un puñal que va a destrozar al rey negro. Y como decíamos, tras alfil por g5, la partida continuó alfil de 4 intentando molestar un poquito, pero quién sabe si patalear para nada. Vino rey h2. Obviamente dices, a ver, si me vas a molestar con el alfil de casillas negras, pues me voy a una casilla que no me... intentando salvar el jaque. Fijaos aquí que el alfil de g5 salva la jugada alfil d5, que dejaría la torre clavada, el rey clavado a través de la torre, y se podría proteger con alfil f4, pero la partida continuó, como decíamos, tras alfil e5 con alfil f6. Diliren no se achanta y en lugar de venir, como decíamos antes, con alfil f4, viene con alfil f6. La idea, como no puede ser otra, va a ser controlar la casilla h8, aprovechando que el rey va a dejar vía libre en caso de que las negras capturen la torre de g3. Y bueno, pues aprovechar, como decíamos, esa columna h para apoyar el avance del peón h de h5. Alfil por g3, rey por g3, y ahora veamos cómo está la posición. Las negras tienen 2 torres, 5 peones y un alfil de casillas blancas. Las blancas tienen 2 alfiles, 5 peones y una torre. En principio, en cuanto a material, las negras están mejor. Lo que pasa es que la posición de las blancas, de sus piezas, concretamente de sus alfiles de la torre, permiten ver que permiten dar una ligera ventaja, una ventaja de al menos 1,5 puntos a las blancas. La partida continuó con e3, jugando a las negras, intentando avanzar ese peón para crear algún tipo de molestia. Siempre se ha dicho eso de que la mejor defensa es un buen ataque.
Y tras E3 de las negras, la jugada de las blancas fue, como no podía ser otra, pienso yo, torre F4. La idea va a ser venir con la torre G4 para dar jaque y obligar a que las negras tengan que sacrificar ese alfil, que es la única salvación que ahora mismo tiene el rey negro. Alfil C2, rey F3. Tras rey F3, poniendo el rey en una posición más o menos controvertida, pero la idea va a ser avanzar el peón de G y lanzarlo, también apoyar al peón de H contra el rey negro. Vino rey H7. Tras rey H7, como decíamos, la jugada de las negras fue G4. La idea de G4, como no puede ser otra, es apoyar al peón de H, lanzar la amenaza de los dos peones apoyados por el alfil de casillas negras y venir con la torre a H4. Rey G8 jugaron las negras, viendo la amenaza, intentar buscar una casilla aún más protegida. El alfil de casillas blancas salva ahora mismo con su diagonal la posible amenaza del alfil de casillas blancas de color blanco, del bando blanco, y la partida continuó con G5. Diliren dice: tu fin está cerca, todo va a terminar pronto, no sufran, y vamos a ello. Tras G5 siguió A5. A5, pues sí, vale, intenta romper un poquito el desestabilizar el peón de C4, pero bueno, lo único que le quedan a las negras es, en mi opinión, patalear un poquito. Bueno, tras A6, la partida siguió H6. Es decir, estás sintiendo el aliento en el cogote del peón de H. Y bueno, el fin está cerca. Fijaos que si viniera un H7 jaque, alfil por H7, vendría torre H4 y posteriormente alfil de 3. La partida, tras H6 de las blancas, continuó con alfil G6, como decíamos, H7, alfil por H7, torre H4, y aquí las negras se rindieron porque la siguiente jugada de la blanca es evidente que sería alfil D3 para sacar de sus casillas, de la casilla H7 al alfil blanco, y en caso de que este no saliera, la jugada natural sería alfil por H7 mate. Una grandísima actuación de Diliren que le sirvió, como decíamos, para obtener su tercera y definitiva norma de gran maestro a una edad muy jovencita. Quiero recordar que también fueron 14 años, siendo el número 11 en el ranking de 12 jugadores allá por el año 2009 en el Campeonato de China. Espero que os haya gustado esta partida. Si ha sido así, suscribíos, dadle a like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.